Sabían que Cleopatra, la última reina de Egipto, una vez juró diciendo: "An tan cierto como que espero dar leyes en el Capitolio". Esta frase revela su increíble ambición y su poder de influencia sobre los hombres más poderosos de Roma. Hoy vamos a desentrañar la fascinante historia de Cleopatra, una mujer cuya inteligencia y encanto cambiaron el curso de la historia. Cuando Julio César llegó a Egipto, el reino estaba dividido por una lucha de poder entre Cleopatra y su hermano menor, el rey Ptolomeo. César no tenía una preferencia clara, aunque sentía una profunda aversión por los consejeros del rey, especialmente el eunuco Potino, quienes eran conocidos enemigos de Roma, para inclinar la balanza a su favor. César decidió organizar una reunión secreta con Cleopatra, y aquí es donde comienza una de las anécdotas más legendarias de la historia. Cleopatra, decidida a todo, se embarcó en una peligrosa misión. Una noche, junto a su fiel sirviente Apolodoro de Sicilia, zarpó en una pequeña barca de pesca. Consiguieron cruzar el puerto sin ser vistos, y llegaron al embarcadero del Palacio Real, donde César se alojaba. Para entrar sin levantar sospechas, idearon un plan audaz y teatral. Cleopatra se escondió dentro de un gran saco de tela, una alfombra según algunas versiones. Apolodoro, un hombre de espaldas fornidas, se cargó el precioso bulto y se dirigió hacia el palacio. Imaginen la escena. Apolodoro camina con determinación, pasando junto a los centinelas romanos y los espías de Potino, que vigilaban cada rincón. Nadie sospechó que la reina de Egipto iba enrollada en ese saco. Finalmente, llegaron a los aposentos de César al ver al mensajero. César se levantó de su asiento de marfil, intrigado. Apolodoro depositó su carga en el suelo. De repente, algo se movió dentro. César, curioso, preguntó: "¿Qué traes ahí?". Y entonces, ante los ojos atónitos del conquistador romano, de la alfombra emergió la joven Cleopatra, no como Venus surgiendo del mar, sino de un simple saco de tela. Su aparición fue un golpe de efecto magistral. Lucía una hermosa perla que brillaba en su pecho como la estrella del alba. La astucia de su plan, su belleza deslumbrante y su conversación ingeniosa cautivaron a César al instante. No era solo su apariencia, era su inteligencia, su dominio de varios idiomas y su profundo conocimiento de la política lo que verdaderamente lo sedujo. Esa noche, el victorioso general romano, el hombre que conquistaba naciones, fue conquistado por una mujer. Por primera vez, César dejó de lado sus cálculos políticos por los encantos de Cleopatra. Y esa noche de amor marcó el inicio de una alianza que cambiaría el destino de Egipto y de Roma. Después, tras el asesinato de César, el poder en Roma se dividió. Marco Antonio, uno de sus generales más leales, quedó a cargo de las provincias orientales, y su camino, inevitablemente, se cruzó con el de Cleopatra. La reina, sabiendo que necesitaba un nuevo aliado romano para proteger su trono, preparó un encuentro que superaría incluso su audaz presentación ante César e invitó a Marco Antonio a un suntuoso banquete en la ciudad de Tarsis. Cleopatra llegó en una barcaza con velas púrpuras y remos de plata, disfrazada de la diosa Venus, rodeada de sirvientes que parecían cupidos. El aroma a incienso llenaba el aire, mientras la música de flautas y liras acompañaba su entrada triunfal. Marco Antonio, que la esperaba en la plaza del mercado, quedó completamente deslumbrado. El festín fue de una opulencia inimaginable, pero Cleopatra tenía una sorpresa más. Para demostrar su inmensa riqueza y su desdén por lo material, tomó una de las perlas más grandes y valiosas del mundo que llevaba como pendiente, la disolvió en una copa de vinagre y se la bebió de un solo trago. El valor de esa perla se estimaba en más de 1 millón. Con este gesto, no solo demostró su poder, sino también su audacia. Marco Antonio, al igual que César antes que él, cayó rendido a sus pies. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra fue legendaria, una mezcla de amor apasionado y estrategia política. Vivieron un idilio en Alejandría, creando un club llamado Los Vividores Inimitables, donde se dedicaban a disfrutar de los placeres de la vida con fiestas y bromas extravagantes. Se cuenta que un día salieron a pescar. Antonio estaba frustrado porque no conseguía atrapar nada y se sentía avergonzado frente a Cleopatra. Así que, en secreto, ordenó a unos buceadores que le pusieran peces ya capturados en su anzuelo cada vez que lanzaba la caña. Cleopatra se dio cuenta del truco, pero fingió estar impresionada y lo animó a invitar a sus amigos al día siguiente para que presenciaran su habilidad. Al día siguiente, cuando Antonio lanzó el anzuelo, Cleopatra había preparado su propia broma. Le pidió a uno de sus sirvientes que nadara bajo el agua y enganchara un arenque salado del Ponto en el anzuelo de Antonio.
Cuando él tiró de la caña, esperando un gran pez, apareció el arenque seco, provocando la risa de todos. Cleopatra, con ingenio, le dijo an imperator: déjanos la caña a nosotros, los reyes de Faro y Canopo. Tú has nacido para pescar ciudades, reinos y continentes. Esta anécdota muestra la dinámica de su relación juguetona, inteligente y llena de admiración mutua. Fue durante este tiempo de felicidad y poder que Cleopatra comenzó a usar su famoso juramento. Tan cierto como que espero dar leyes en el Capitolio, soñando con gobernar el mundo conocido desde Roma junto a Antonio, pero este paraíso no podía durar. La creciente rivalidad entre Marco Antonio y Octavio, el heredero de César, desembocó en una guerra civil. La batalla naval de Accio fue el punto culminante. La flota de Antonio y Cleopatra fue derrotada por las fuerzas de Octavio. La pareja huyó de regreso a Egipto, pero su destino estaba sellado. Octavio los persiguió y conquistó Alejandría. Sintiéndose traicionado y creyendo que Cleopatra había muerto, Marco Antonio se quitó la vida. Cleopatra, ahora prisionera de Octavio, se encontró en una situación desesperada. Tenía casi 40 años, pero su belleza y su astucia seguían siendo formidables. Intentó seducir a Octavio, tal como había hecho con César y Antonio. Se rodeó de recuerdos de César, esperando conmover al joven y frío romano. Pero Octavio era inmune a sus encantos. Su único interés era exhibirla como un trofeo en su desfile triunfal en Roma. Al darse cuenta de que no podría manipularlo y negándose a sufrir tal humillación, Cleopatra decidió poner fin a su propia vida. La versión más famosa de su muerte es que se suicidó haciéndose morder por un áspid, una serpiente venenosa que le fue entregada oculta en una cesta de higos. Esta imagen romántica y dramática ha perdurado a lo largo de los siglos. Sin embargo, algunos historiadores modernos, como el egiptólogo Lary, proponen una teoría diferente. Sugieren que Cleopatra pudo haberse asfixiado inhalando los gases tóxicos de un brasero de carbón, junto a sus dos fieles doncellas, Iras y Carmión. Esta muerte, aunque menos poética, habría sido rápida y segura. Sea cual sea la verdad sobre su final, Cleopatra murió como vivió en sus propios términos. Fue la última faraona de Egipto y una de las mujeres más influyentes de todos los tiempos. Su historia no es solo la de una seductora, sino la de una líder brillante, una estratega política y una reina que luchó ferozmente por su reino y su legado hasta el último aliento. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Cleopatra. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo. Si he ejecutado bien la comedia, aplaudidme. Con estas palabras, supuestamente, se despidió del mundo uno de los hombres más poderosos e influyentes de la historia, César Augusto. Su vida fue una obra maestra de estrategia, ambición y política. Una verdadera comedia en la que él fue el actor principal, director y guionista. Un ingenioso escritor francés dijo una vez que si la nariz de Cleopatra hubiera sido 1 centímetro más larga, la historia del mundo sería muy distinta. La fascinante reina de Egipto había seducido a Pompeyo, a Julio César y a Marco Antonio, pero su legendaria belleza se estrelló contra la fría ambición del joven Octavio. Si él también hubiera caído bajo su hechizo, el Imperio Romano, tal como lo conocemos, quizá nunca habría existido. Tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio y conquistar Egipto, Octavio regresó a Roma como el dueño absoluto del mundo conocido. El Senado, fascinado y temeroso a partes iguales, le otorgó los títulos más altos. Se convirtió en emperador. El líder supremo del ejército recibió el nombre de César en honor a su padre adoptivo, el verdadero fundador del imperio, y se le concedió el título de Augusto, un apelativo de carácter sagrado que hasta entonces solo se reservaba para los dioses. Así nacía el primer emperador de Roma. Su reinado, conocido como la Paz de Augusto o Paz Romana, trajo una estabilidad sin precedentes, aunque no estuvo exento de guerras. Las más dolorosas fueron contra los pueblos germanos. La noticia de la aniquilación de 3 legiones completas, al mando del general Varo, en la batalla del bosque de Tutaborgo, sumió a Augusto en una profunda desesperación. Se dice que durante meses vagó por su palacio, golpeándose la cabeza contra los muros y gritando entre sollozos: «Varo, Varo, devuélveme mis legiones». A pesar de su inmenso poder, Augusto cultivaba una imagen de sencillez. El historiador Suetonio cuenta que a menudo se le podía ver jugando con niños en la calle. Como uno más incluso, se
se le atribuye una anécdota bastante curiosa. Un día, se encontró con un joven extranjero que era increíblemente parecido a él y con malicia. Augusto le preguntó si su madre había estado alguna vez en Roman el joven. Captando la indirecta, le respondió con astucia: no, señor, pero mi padre sí, muchas veces. El gobierno de Augusto fue un ejercicio constante de habilidad política. Cuando su tío abuelo, Julio César, fue asesinado, el joven Octavio, que apenas tenía 18 años, se declaró su heredero y marchó a Roma, sorprendiendo a todos. Los amigos de César se unieron a él, pero el poderoso Marco Antonio se mantuvo al margen. En lugar de ofenderse, Octavio fue a visitarlo y le dijo: a mí me toca, como joven, ir a saludar a Antonio, respetable por su edad y sus cargos. Una jugada maestra de humildad calculada. Sabía cómo manejar a sus soldados. Cuando el descontento crecía, distribuía collares y coronas de oro. En una ocasión, un tribuno le reprendió: mejor guarda esos juguetes para tus niños. Pero Augusto sabía que esos juguetes compraban lealtad. Transformó Roma de una ciudad de ladrillo a una de mármol, llenándola de monumentos grandiosos. Con orgullo decía: recibí una Roma de ladrillo y os la dejo de mármol. La ciudad creció hasta tener casi 1,5 millones de habitantes. Las casas se llenaron de lujos y, curiosamente, de perros guardianes. Fue en esta época cuando se popularizó el famoso mosaico en las entradas que advertía: cabe, canam. Cuidado con el perro. A pesar de vivir en un palacio, su vida personal era austera. Vestía con modestia e incluso aceptaba invitaciones a cenar de ciudadanos comunes. Claro que no siempre salía bien. Una vez, un anfitrión le sirvió una comida tan pobre que Augusto, sonriendo, le dijo: no sabía que fuéramos tan íntimos amigos. Su hijastro Tiberio, que más tarde sería su sucesor, le informaba de las críticas y quejas del pueblo. La respuesta de Augusto era siempre pragmática: dejémosles decir, con tal de que nos dejen actuar. Y aunque a veces parecía distante, sabía responder cuando se le exigía. Un día, un viejo soldado le pidió que lo defendiera en un juicio. Augusto, muy ocupado, le dijo que enviaría a un abogado en su lugar. El soldado, ofendido, le replicó: César, cuando tuviste necesidad de mi brazo en la batalla, ¿te mandé yo un sustituto en mi lugar? Augusto, avergonzado y conmovido, acudió personalmente al tribunal y defendió a su veterano. Como su padre adoptivo, tenía una fe inquebrantable en sí mismo. Antes de la decisiva batalla naval de Accio, sus veteranos le rogaron que no luchara en el mar. Deja los combates navales para los egipcios. Le decían: nosotros estamos acostumbrados a vencer en tierra firme. Pero Augusto ignoró sus consejos, confió en su instinto y consiguió una victoria aplastante que le entregó el control total del imperio. Sin embargo, tanto poder y gloria no le trajeron la felicidad en su vida privada. Adoraba a su única hija, Julia, y se esmeró en su educación, pero el comportamiento escandaloso y la vida disoluta de ella le causaron un dolor inmenso. La desterró a una isla remota y prohibió que fuera enterrada en el mausoleo familiar. A menudo se lamentaba amargamente: ojalá hubiera vivido sin esposa o muerto sin hijos. Tampoco fue un esposo fiel. A espaldas de su formidable esposa Livia, tuvo varias aventuras. Se cuenta que una vez, mientras esperaba a un amante en sus aposentos, vio salir de la litera que debía transportarla a un hombre con una espada desenvainada. Era el filósofo Atenodoro, su tutor, que quería darle una lección. Señor, le dijo, ¿no temes que un enemigo o un esposo ofendido use este mismo truco para matarte? La lección, aunque impactante, parece que no tuvo mucho efecto, y Augusto continuó con sus escapadas. Aún así, sabía aceptar consejos. Durante una revista militar, acusó injustamente a un caballero. Este le respondió con calma: César, cuando quieras informes sobre personas honradas, pídeselos a hombres que también lo sean. Augusto, lejos de enfadarse, aceptó la corrección. También tenía un ingenio rápido. Cuando le informaron que un tal Emilio Eliarto hablaba mal de él, Augusto simplemente respondió: pues yo le demostraré que también tengo lengua para hablar de él, el doble de mal. Gran parte de la gloria cultural de su época, conocida como el siglo de oro de la literatura latina, se debe a su gran amigo y consejero, Mecenas. Fue él quien reunió en torno al emperador a los más grandes poetas y escritores, como Virgilio, Horacio y Ovidio. Mecenas era la personificación del poder discreto, un hombre que, a diferencia de otros, no ansiaba los más altos cargos, solo disfrutar de la vida.
Solía decir: déjame cojo, manco, jorobado, arráncame los dientes. Crucifícame si quieres, pero déjame vivir. Augusto manejó el imperio como si fuera su propiedad privada, pero con una astucia teatral sin igual. Periódicamente acudía al Senado y ofrecía renunciar a todos sus poderes, sabiendo perfectamente que los senadores, aterrorizados ante el caos que su ausencia provocaría, le rogarían que se quedara. Su vida entera fue una representación calculada, y así llegamos al final de la obra. Tras 44 años de gobierno, sintiendo que su muerte se acercaba, pidió un espejo, se arregló el cabello, se vistió con sus mejores galas y, mirando a los amigos que lo rodeaban, pronunció sus últimas y famosas palabras, las de un actor que termina su función. ¿He representado bien mi papel en la comedia de la vida? Entonces, aplaudid. La historia de Augusto es la de un joven frágil que se convirtió en el arquitecto de un imperio. Un maestro de la política que supo combinar la crueldad con la clemencia y la ambición con la apariencia de humildad. Un hombre que efectivamente representó su comedia a la perfección y cuyo legado sigue resonando 2000 años después. Gracias por acompañarnos en este viaje a la antigua Roma. ¡Qué gran artista pierde el mundo! Seguro has escuchado esta frase alguna vez, pero ¿sabías que se le atribuye a uno de los emperadores más polémicos y fascinantes de la historia? Hoy vamos a viajar en el tiempo, a la antigua Aujomao, para desentrañar la vida y el dramático final de Nerón, el hombre que pronunció estas inmortales palabras. Nerón subió al trono en el año 54 después de Cristo, con tan solo 16 años. Imagínate, un adolescente al mando del imperio más poderoso del mundo. Al principio, su reinado parecía prometedor, guiado por su madre Agripina la Menor, su preceptor, el filósofo Séneca, y el prefecto del pretorio, Burro. Los primeros años fueron conocidos como el Quinquenio Feliz. Se redujeron impuestos, se limitó el poder de los libertos y se intentó gobernar con justicia. Parecía que Roma estaba en buenas manos. Pero como suele ocurrir en las grandes historias de poder, la calma no duró mucho. Nerón no era un emperador común. Su verdadera pasión no era la guerra ni la política, sino el arte. Amaba la música, la poesía, el teatro, las carreras de cuadrigas. Se consideraba a sí mismo un artista de primer nivel, un virtuoso de la lira y un poeta excepcional. Soñaba con ser aclamado en los escenarios, no solo en los campos de batalla. Y aquí es donde la historia empieza a complicarse. En una sociedad romana donde la élite valoraba la sobriedad, la disciplina militar y la política, las inclinaciones artísticas de Nerón eran vistas con desdén. Para un senador romano, que el emperador se subiera a un escenario a cantar era simplemente escandaloso, algo indigno de su posición. Pero a Nerón no le importaba. Empezó a participar en competiciones artísticas, primero en privado y luego públicamente. Incluso organizó sus propios juegos, los Neronia, donde competía en poesía y música. Y por supuesto, siempre ganaba. ¿Quién se atrevería a decirle al emperador que su actuación no era la mejor? Esta obsesión por el aplauso y el reconocimiento artístico empezó a eclipsar sus deberes como gobernante. Mientras Nerón se dedicaba a sus pasiones, las tensiones en el imperio crecían. El punto de inflexión llegó con el gran incendio de Roma. En el año 64 Anún, fuego devastador que duró varios días y destruyó gran parte de la ciudad. Los rumores no tardaron en aparecer. La gente susurraba que el propio Nerón había provocado el incendio para poder reconstruir la ciudad a su gusto y construir su majestuoso palacio. La Domus Aurea, la Casa de Oro, una de las leyendas más famosas, aunque probablemente falsa, dice que Nerón observaba las llamas desde su palacio mientras tocaba la lira y cantaba sobre la caída de Troya. Historiadores como Tácito dudan de esta versión e incluso señalan que Nerón organizó la ayuda para los damnificados, pero la percepción pública ya estaba dañada. Para desviar las sospechas, Nerón necesitaba un chivo expiatorio y lo encontró en una pequeña y entonces poco conocida secta religiosa, los cristianos. Así comenzó la primera gran persecución contra los cristianos en Roma, acusándolos de haber iniciado el fuego. Fueron sometidos a torturas terribles, un capítulo oscuro que mancharía para siempre el legado de Nerón. Mientras tanto, la reconstrucción de Roma comenzaba, y en el corazón de la ciudad devastada, Nerón erigió su sueño, la Domus Aurea, un palacio de una opulencia sin precedentes, con techos de marfil, paredes cubiertas de oro y piedras preciosas,
e incluso un comedor giratorio que imitaba el movimiento de los cielos. Era el escenario perfecto para un emperador artista, pero para el pueblo romano era un insulto, un monumento al lujo construido sobre sus cenizas. El descontento se generalizó. La aristocracia, ya molesta por sus excentricidades, empezó a conspirar. En el año 65 se descubrió la llamada conspiración de Pisón, un complot para asesinarlo. La respuesta de Nerón fue brutal. Se desató una ola de ejecuciones y suicidios forzados. Entre las víctimas se encontraba su antiguo maestro, el filósofo Séneca, quien fue obligado a quitarse la vida. El emperador se volvió cada vez más paranoico y tiránico. Vio enemigos en todas partes y su gobierno se convirtió en un régimen de terror. En medio de esta crisis, Nerón decidió hacer algo impensable. Se embarcó en una gira artística por Grecia. Para él, era la culminación de su carrera. Grecia era la cuna del arte y la cultura, y ser aclamado allí sería la máxima validación. Participó en todos los grandes juegos, los olímpicos, los ísmicos, los nemeos, y, como era de esperar, ganó todas las competiciones. Acumuló más de 1.800 coronas de la victoria. Fue un triunfo personal para el artista, pero un desastre político para el emperador. Mientras estaba fuera, las provincias del imperio empezaron a rebelarse. La primera fue la Galia, liderada por el gobernador Vindex. Aunque su rebelión fue sofocada, la mecha ya estaba encendida. Poco después, Galba, el gobernador de España, se proclamó emperador con el apoyo de sus legiones. La noticia llegó a Roma y el pánico se apoderó de la ciudad. El Senado, que durante años había soportado a Nerón, vio su oportunidad. Lo declararon enemigo público. Esto significaba que cualquiera podía matarlo sin temor a represalias. De la noche a la mañana, el emperador más poderoso del mundo se convirtió en un fugitivo. Abandonado por su guardia pretoriana y por casi todos sus sirvientes, Nerón huyó de Roma. Se escondió en la villa de uno de sus libertos a las afueras de la ciudad. Allí, aterrado, escuchaba cómo se acercaban los cascos de los caballos que venían a buscarlo para ejecutarlo. Sabía que no había escapatoria. El Senado había decretado que sería castigado a la manera de los ancestros, lo que implicaba ser azotado hasta la muerte. Ante una perspectiva tan humillante, Nerón decidió suicidarse. Pero ni siquiera en eso demostró ser valiente. Dudó, lamentándose de su destino. Intentó que uno de sus pocos acompañantes lo matara primero, pero nadie quiso hacerlo. Finalmente, con la ayuda de su secretario, Epafrodito, se clavó una daga en la garganta. Fue en ese preciso instante, mientras su vida se desvanecía, cuando pronunció sus famosas últimas palabras en latín: «Quales artifex perio», ¿qué artista muere conmigo? O, como se ha popularizado, ¿qué gran artista pierde el mundo? Estas palabras son increíblemente reveladoras. En su último aliento, Nerón no pensaba en su imperio, ni en sus crímenes, ni en el pueblo romano. Pensaba en sí mismo como artista. En su mente, su muerte no era el justo final de un tirano, sino una pérdida irreparable para el mundo del arte. Resume perfectamente la tragedia y la vanidad de un hombre que siempre se sintió un artista atrapado en el cuerpo de un emperador. Creía sinceramente en su propio genio, un genio que el mundo, según él, no había sabido apreciar. El legado de Nerón es complejo. Durante siglos, su nombre fue sinónimo de tiranía, crueldad y anticristo, pero la historia, como siempre, tiene matices. Algunos historiadores modernos sugieren que su imagen fue deliberadamente ennegrecida por sus sucesores y por la aristocracia senatorial que lo odiaba. Es innegable que su reinado terminó en un baño de sangre y que fue responsable de actos atroces. Pero también fue un emperador que, al menos al principio, intentó gobernar bien y que tenía una pasión genuina, aunque desmedida, por la cultura. La frase «¿Qué gran artista pierde el mundo?» ha sobrevivido a los siglos porque encapsula esa dualidad. Es a la vez una declaración de una vanidad colosal y una expresión de una profunda y trágica frustración. Nerón fue un hombre que anhelaba la gloria, pero la buscó en los escenarios en lugar de en el Senado o el campo de batalla, y al final, su obsesión por el arte fue tanto su consuelo como su perdición. Una historia fascinante que nos recuerda que incluso las figuras más oscuras de la historia son, a menudo, mucho más complejas de lo que parece. Gracias por acompañarme en este viaje a la antigua Roma. ¿Alguna vez has pensado, hoy he perdido el día? Pues no eres el primero. Un emperador romano lo dijo hace casi 2000 años, y su historia
es fascinante. Quédate conmigo para descubrir quién fue y por qué su reinado. Y los que vinieron después cambiaron Roma para siempre. Tras la muerte del infame Nerón, Roma vivió un caos. Galba y Otón duraron un suspiro. Luego llegó Vitelio, un general cruel y glotón, que básicamente comía hasta embrutecerse. Como era Gisperaje el pueblo y el ejército, no tardaron en hartarse. Lo capturaron y lo arrastraron por las calles con una soga al cuello. Imagina la escena, el mismo populacho que días antes lo aclamaba, ahora lo insultaba sin piedad. Y él, con una dignidad casi surrealista, le respondía: a pesar de todo, fui vuestro emperador. Vitelio fue degollado en plena calle. Así, el poder cayó en manos de Vespasiano, y tras él, su hijo Tito, conocido como amor y delicias del género humano. ¿Qué cambio? Tito, a pesar de haber sido el general que destruyó Jerusalén, gobernó con una bondad y rectitud que contrastaba brutalmente con sus predecesores. Fue él quien nos dejó monumentos tan icónicos como el Arco de Tito y el majestuoso Coliseo, que el poeta Marcial describió como la mayor maravilla del mundo. Claro que construir todo eso costaba dinero. Vespasiano, su padre, tuvo que crear nuevos impuestos. Uno de los más curiosos fue el impuesto del orín, que multaba a quienes hacían sus necesidades en la vía pública. Tito, un poco avergonzado, le recriminó a su padre que usara esos métodos para recaudar fondos. Vespasiano, muy práctico, tomó las primeras monedas recaudadas, se las acercó a la nariz de su hijo y le preguntó: ¿huelen mal? El dinero no tiene olor. La bondad de Tito quedó reflejada en una famosa anécdota. Una noche, cenando, se dio cuenta de que durante todo el día no había hecho ni un solo favor, ni una buena acción. Con genuina tristeza, exclamó: amigos, he perdido el día. Qué nivel de autoconciencia y de servicio al pueblo. Pero su reinado no fue fácil. Durante su mandato ocurrió la terrible erupción del Vesubio en el año 79, que sepultó por completo las ciudades de Pompeya y Herculano. Una de las víctimas más famosas fue Plinio el naturalista. Era prefecto de la flota y al ver la erupción, desembarcó para estudiar el fenómeno de cerca y ayudar a la gente. Pero el aire se volvió irrespirable y murió asfixiado en la playa, sin poder regresar a su barco. Su sobrino, Plinio el Joven, nos dejó una descripción increíble de la catástrofe en sus cartas, gracias a la cual sabemos que ocurrió el 24 de agosto. Siglos después, en 1755, comenzaron las excavaciones, y desenterrar Pompeya y Herculano fue como abrir una cápsula del tiempo, mostrándonos la vida romana del siglo II con un detalle asombroso. Tito también fue un gobernante progresista. Abolió la ley de felonía, que castigaba a la gente por hablar mal del emperador. Su razonamiento era impecable en sí. Hablan mal de mí sin razón, me dan pena, no merecen castigo. Si hablan con razón, sería injusto castigar la verdad. Y sobre sus predecesores, decía así: ahora son dioses, que se defiendan ellos solos. A pesar de su buen carácter y de no tener casi enemigos, el buen emperador murió en el año 81, posiblemente envenenado. Muchos dedos apuntaron a su propio hermano, Domiciano, aunque otros historiadores como Plutarco y Suetonio lo niegan, diciendo que fue por un baño imprudente. La sospecha siempre quedó en el aire, y entonces el cetro pasó a Domiciano, y con él volvió el terror. Se convirtió en un tirano, un verdadero látigo para Roma. Autores como Tácito y Juvenal lo describen como un monstruo de crueldad, pero su final estaba cerca. Su propia esposa Flavia Domicilau, a quien él mismo iba a ejecutar por ser cristiana, tramó una conspiración en el palacio que acabó con la vida del déspota. Tras la muerte de Domiciano, le sucedió el anciano Nerva, un emperador de transición que tomó una de las decisiones más sabias de la historia de Roma: asoció al imperio a un general español, Trajano. Cuando Nerva murió, Trajano se convirtió en el único emperador, y su llegada marcó el inicio de una edad de oro. Su primer acto fue un gesto de humildad y justicia. Al tomar el cargo, le entregó su espada al jefe de la guardia pretoriana y le dijo: úsala para defenderme si gobierno bien, pero úsala contra mí si gobierno mal. Incluso ordenó que en las plegarias anuales por su salud se añadiera la frase: mientras lo merezca. Su esposa, Pampia Plotina, originaria de Cádiz, demostró estar a su altura. Al entrar por primera vez en el palacio imperial, se giró hacia el pueblo que la aclamaba y les dijo: tal como entro, así quiero salir de aquí. Una promesa de no dejarse corromper por el poder. Trajano transformó Roma.
Construyó un nuevo foro con la famosa columna de Traiano, cuyos bajorrelieves narran sus victorias en la Dacia y son una fuente increíble de información sobre el ejército romano. La estatua original de Traiano fue sustituida en la Edad Media por una de San Pedro, que es la que vemos hoy. También realizó obras públicas por todo el imperio, especialmente en su tierra, en Hispania. Implementó medidas sociales muy avanzadas. Por ejemplo, para evitar crisis de alimentos en Roma, organizó la panadería como una industria pública. Hasta entonces, hacer pan era una tarea doméstica. También creó una institución benéfica llamada Los Niños Alimentados, que sustentaba con fondos del Estado a los niños pobres de Roma y otras ciudades. Trajano era un hombre poderoso pero también prudente. Se cuenta que visitando la casa de un conocido, admiró unas columnas de pórfido y preguntó de dónde venían. El anfitrión le respondió: "Han en casa ajena. Es mejor no tener ojos ni oídos". Lejos de ofenderse, Traiano consideró que la respuesta era acertada y respetó su privacidad. La historia de estos emperadores, desde la brutalidad de Vitilio hasta la sabiduría de Traiano, nos muestra los altibajos del poder y cómo el carácter de un solo líder puede definir el destino de millones. Nos enseña que la grandeza no está en los monumentos, sino en actos de bondad como el de Tito o en la humildad de Trajano. Espero que te haya gustado este viaje por la antigua Roma. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Roma, la ciudad eterna. Tras la gloriosa era de los Antoninos, el imperio se hundió en un abismo de corrupción y tiranía. Fue una época definida por la máxima cínica de un emperador desesperado y culminada por una visión celestial que cambiaría el mundo. Hoy vamos a desenterrar el turbulento período que va desde Septimio Severo hasta Constantino, el hombre que alteraría el destino de Occidente con la señal de la cruz. El fundador de la dinastía severa, el africano Septimio Severo, fue un militar pragmático y astuto. Para asegurar su poder, buscó el apoyo incondicional del ejército. Ignoró por completo al Senado y se rodeó de juristas brillantes como Papiniano y Ulpiano. Su legado podría resumirse en el consejo que les dio a sus hijos justo antes de morir: enriqueced al soldado y no hagáis caso de lo demás. Una frase que revela la creciente militarización del poder y el inicio de una profunda decadencia institucional al sentir que su fin se acercaba. Su reflexión fue desoladora: "Ah, lo fui todo, y el todo es nada más tarde". Frente a la urna que contendría sus cenizas: "Jesu, tú encerrarás a aquel para quien la tierra fue pequeña", una muestra brutal de la vanidad y la vacuidad del poder absoluto. Después de Severo, llegó una larga serie de césares nefastos, pero uno de ellos brilla, o más bien, arde con luz propia en Heliogábalo. Él es el prototipo de la glotonería, pero no por la cantidad, sino por su refinamiento perverso. El historiador Lampridio lo describe comiendo lenguas de pavo real, guisantes con granos de oro, o lentejas con piedras preciosas. Este emperador trajo a Roma el lujo extremo y la afeminación de Oriente. Nombró un senado de mujeres, presidido por su madre, Soemía, para legislar sobre moda y costumbres. Él mismo se vestía de mujer, padecía lo que llamaban la locura del vicio, y fue apodado el Sagdauna Paulujomán. Se dice que recorría Roma en una carroza tirada por mujeres desnudas. Como dijo el poeta Juvenal en El Mundo, conquistado por nosotros. Se ha vengado de nuestra victoria dándonos todos los vicios. En Roma estaba gangrenada, como comentaría siglos después el obispo Bossuet. Solo la Saudeu Evangeliu y la sangre joven y pura de los bárbaros podrían salvarla de su propia podredumbre. En el año 222, tras el desastre de Heliogábalo, le sucedió su primo de apenas 13 años, Alejandro Severo, un César de conducta totalmente opuesta, modesto, afable, enemigo de la adulación y con un deseo sincero de contener la decadencia. Se levantaba al alba para atender los asuntos del Estado y mostraba una marcada influencia del espíritu cristiano. Daba audiencia repitiendo una fórmula de los misterios de Lucis: "No entre aquí el que no tenga el alma pura e inocente". Pero lo más notable fue que hizo grabar en su palacio y en edificios públicos la máxima cristiana: "No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti". A pesar de su buen carácter y su esfuerzo por restaurar la disciplina militar, su reinado fue solo un breve oasis de calma antes de la anarquía que estaba por venir. 50 años de caos después, en el 284 sub Autronus Diocleciano, su misión era doble en reforzar la dignidad imperial y dividir el poder para salvar la unidad del imperio.
Para restaurar el prestigio, adoptó la deslumbrante pompa de las monarquías orientales, exigiendo ser tratado como majestad y creando títulos como duques y condes. Para gobernar, Diocleciano estableció la tetrarquía en 2 Augustos, el mismo y Maximiano, y 2 Césares auxiliares. Este sistema de gobierno compartido produjo excelentes resultados en la administración del vasto imperio, pero si bien fue un buen gobernante, dejó una memoria terrible por un acto atroz. Instigado por su César Galerio, ordenó la más temible y sangrienta persecución contra los cristianos, un período tan oscuro que sería conocido como la Era de los Mártires. Lo más asombroso de Diocleciano fue su abdicación. No lo hizo por cansancio ni por filosofía, sino por un profundo sentimiento del bien público. En una solemne ceremonia en Nicomedia, renunció al trono y se retiró a su pueblo natal, Salomna, donde vivió 9 años como un ciudadano privado. Su gran distracción era la agricultura. Cuando su antiguo colega Maximiano le insistió en que volviera al poder para restaurar el orden, Diocleciano dio la respuesta más famosa de un ex-emperador: no me lo aconsejaría si vieras qué hermosas coles he plantado con mis propias manos en Salona. Un comentario que contrasta la fragilidad del poder con la simple belleza de la vida cotidiana. Sin embargo, las turbulencias políticas y las desgracias familiares terminaron por perturbar su soledad, llevándolo, al parecer, al suicidio. Tras la abdicación, el imperio se hundió en 18 años de guerras civiles. De los nuevos Augustos, Constancio Cloro administró Galia, España y Britania, con una generosidad inusual. Decía más bien que querría que fuesen ricos los súbditos que el Estado. Constancio fue el padre de Constantino, quien se educó en la corte de Diocleciano. Proclamado emperador a la muerte de su padre, Constantino tuvo que enfrentarse en Italia al tirano Magencio, que estaba arruinando Roma con su crueldad y despilfarro. La batalla decisiva tuvo lugar en Saxa Rubra, cerca del puente Milvio. Aunque el ejército de Constantino era inferior en número, la victoria fue total. Magencio huyó despavorido y se ahogó en el río Tiberen. Y aquí es donde sucede el momento que cambió la historia. Se cuenta que antes de la batalla, Constantino y todo su ejército vieron sobre el sol un resplandor en forma de cruz, con una inscripción en griego que decía «An», con este signo, vencerás. Constantino, inspirado por la visión, adoptó la cruz y el monograma de Cristo en su estandarte, creando así el famoso lábaro. Agradecido por el triunfo, Constantino publicó el histórico Edicto de Milán en el año 313, que estableció la libertad de cultos en todo el imperio y le dio por fin paz a la Iglesia. Constantino abolió el suplicio de la cruz como método de ejecución y, considerando que Roma era la capital del paganismo, fundó una nueva capital para su imperio cristiano, Constantinopla, la antigua Bizancio. Constantino, el hombre que pasó de la diplomacia a la espada y de la espada a la fe, demostró que la religión quiere que se sufra la muerte por ella, pero no que se dé. Fue el fundador de la tranquilidad pública, y al morir supo que la vida en la que entraba era la única verdadera. Desde el cinismo militar de Severo hasta la fe visionaria de Constantino, el Imperio Romano encontró su fin y al mismo tiempo su renacimiento. ¿Crees que la corrupción de la élite romana era inevitable o la fe cristiana realmente salvó al imperio de su propia decadencia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje a la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte. ¿Conoces la historia del emperador que intentó desafiar al mismísimo cristianismo? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la vida de un personaje fascinante y contradictorio, Flavio Claudiu Juliano, más conocido como Juliano el Apóstata, un hombre cuya última frase, según la leyenda, resonaría por toda la historia: «¡Venciste, Galileo! Quédate conmigo para desentrañar el misterio de este emperador filósofo». La historia de Juliano comienza en un imperio que ya había cambiado para siempre. Era sobrino de Constantino el Grande, el emperador que legalizó el cristianismo. Tras la muerte de Constantino, el poder quedó en manos de sus hijos. Uno de ellos, Constancio, se vio superado por la inmensidad del imperio y decidió nombrar César a su primo Juliano. Le entregó el gobierno de las tierras al otro lado de los Alpes, en la Galia, y para sellar el pacto, le casó con su propia hermana, Helena Juliano. Sin embargo, no era un simple títere. Tenía un carisma natural y una inteligencia aguda que pronto le ganaron la lealtad y el cariño del ejército. Fue en París, la antigua Lutecia,
una ciudad que él amaba profundamente, donde sus tropas lo proclamaron Augusto, es decir, emperador de pleno derecho. Poco tiempo después, Constancio murió, y Juliano fue reconocido como el único soberano del vasto imperio romano. Pero Juliano era un hombre diferente a los emperadores que le precedieron. Había sido educado en la filosofía, en los libros, en las discusiones intelectuales. Al principio de su carrera, cuando se veía obligado a realizar ejercicios militares, se lamentaba diciendo: Platón, Platón, ¿qué ejercicios para un filósofo? Imaginen la escena, cuando tuvo que afeitarse la barba de filósofo y cambiar su manto por las vestiduras púrpuras de César. Los refinados cortesanos de Constancio no pudieron evitar reírse. Les parecía una figura extraña, casi cómica. Lo que no sabían era que Juliano, forjado en la desgracia y en la lectura, poseía virtudes que ya eran muy raras en su época. Era moderado, austero, amaba el trabajo y despreciaba por completo la ostentación y el lujo. Su forma de vestir era apenas un poco mejor que la de un soldado común. Dormía sobre una simple alfombra en el suelo y, en mitad de la noche, se levantaba para despachar los asuntos del imperio o para sumergirse en sus amados textos filosóficos. Pero, ¿por qué se le conoce como el apóstata? Este sobrenombre, que significa el renegado, se debe a que, a pesar de haber sido educado en la fe cristiana, con la idea incluso de dedicarlo al sacerdocio, Juliano la abandonó por completo. Su objetivo era ambicioso y radical. Quería resucitar el paganismo. Las antiguas religiones de Grecia y Roma estaba convencido de que la doctrina cristiana era la causa principal de la decadencia del Imperio Romano. Esta convicción lo convirtió en un perseguidor del cristianismo, pero su persecución no fue como las sangrientas y brutales de emperadores como Nerón o Diocleciano. Juliano era mucho más sutil, más astuto. Su sistema consistía en alejar a los cristianos de la corte y de los cargos públicos. Fomentaba las divisiones y disputas internas entre las diferentes facciones cristianas. Y una de sus medidas más efectivas fue prohibirles enseñar los estudios clásicos, la literatura y filosofía griegas, quitándoles así una poderosa herramienta cultural e intelectual. Él mismo dedicaba su tiempo libre a escribir textos en contra de los cristianos. Tras sus victorias militares contra los germanos y los francos, llegó a decir con orgullo, hasta con los dedos manchados de tinta: puedo manejar bien la espada. Su odio al cristianismo era profundo, casi visceral, y lo combinaba con un espíritu burlón e irónico. Solo ordenaba castigos cuando los cristianos provocaban tumultos. A menudo, cuando se disputaban entre ellos por ser los primeros en morir y alcanzar el martirio, Juliano simplemente les perdonaba la vida, diciendo: no quiero concederos la gloria del martirio. En otras ocasiones, llevaba su ironía al extremo. Antes de ejecutar a algunos cristianos, exclamaba sonriendo: los galileos deben estarme agradecidos. Su ley promete a los pobres el reino de los cielos. Gracias a mí, podrán caminar más directos y sin cargas hacia la virtud y la salvación. Sin embargo, si dejamos a un lado su hostilidad hacia el cristianismo, Juliano fue, sin duda, uno de los emperadores más ilustres que tuvo Roma y uno de los hombres más virtuosos de su tiempo. Tenía máximas que revelaban una profunda humanidad. Una de ellas era: los deberes de humanidad se extienden hasta los enemigos. En sus tratados morales, escribió algo que paradójicamente refleja la influencia de la educación cristiana que tanto rechazaba. La naturaleza ha hecho a todos los hombres hermanos, y en esta fraternidad es donde tiene su raíz la caridad universal. Por eso debemos amar a todos los hombres, sin importar sus costumbres o sus crímenes, pues el hombre subsiste incluso en el bárbaro y en el criminal. Juliano poseía muchas de las cualidades que se desean en un gobernante. Al llegar al trono, no cambió sus costumbres, siguió siendo sencillo en su vestimenta y en sus placeres, siempre atento a las graves obligaciones de su cargo. Con su carácter austero, imaginen el shock que debió suponer para él encontrarse con el lujo desmedido de la corte bizantina. Hay una anécdota muy reveladora. En un día, quiso cortarse el pelo y mandó llamar al barbero. El hombre se presentó vestido con un traje magnífico, opulento. Juliano, algo molesto, le dijo: he pedido un barbero, no un recaudador de impuestos. Ao investigar, descubrió la increíble realidad. El barbero no solo tenía un sueldo altísimo y beneficios considerables, sino que recibía la ración de comida para 20 esclavos y otros tantos caballos. Y eso no era todo. El palacio estaba lleno de 1000 cocineros, un número similar de peluqueros, aún más coperos y un enjambre de sirvientes.
Se decía que había más eunucos en los palacios que moscas en un rebaño durante el verano. Todos estos abusos y despilfarros horrorizaban al emperador filósofo, acostumbrado a su manto pobre, a dormir en el suelo y a la tosca sencillez de su vida. En París, San Giuliano, modesto y sobrio, no se distinguía en nada del último de sus soldados. Pero la superstición, que él mismo había abrazado al volver al paganismo, parecía amenazarlo. Una noche, tuvo un sueño premonitorio. Vio al genio del imperio, una figura divina que representaba la fortuna de Roma, cubriendo su cabeza y el cuerno de la abundancia con un velo de luto y abandonando su tienda imperial. Aterrado, Juliano salió al aire libre. Allí, en el cielo, se le apareció un extraño meteoro, que interpretó como el dios Marte, enfurecido con él porque, en un ataque de cólera, había jurado no volver a dedicarle sacrificios. Inmediatamente consultó a los arúspices, los adivinos etruscos. Su consejo fue claro y tajante: retira tu ejército y no hagas la guerra a los persas. Pero, ¿cómo evitarla? La campaña ya estaba en marcha. Al día siguiente, comenzó el ataque. Juliano, animado por el éxito inicial de la batalla, se lanzó a perseguir a los persas en retirada. Fue entonces cuando los persas, fieles a su táctica, se dieron la vuelta y lanzaron una lluvia de dardos y venablos. Uno de ellos alcanzó a Juliano, hiriéndole mortalmente en el pecho. Lo llevaron de vuelta a su tienda. Agonizó durante unas pocas horas y fue en ese momento final, según el testimonio del historiador Amiano Marcelino, un centurión que estaba presente cuando el emperador apóstata pronunció sus famosas últimas palabras, dirigidas a Cristo: «¡Venciste, Galileo!». Así terminó la vida de Juliano, el último emperador pagano, un hombre de enormes virtudes y profundas contradicciones, un filósofo en el trono que intentó revertir el curso de la historia, pero que, al final, tuvo que reconocer la victoria de la fe que había despreciado. Su historia nos recuerda que incluso los personajes más poderosos no pueden detener las grandes corrientes del cambio. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del Imperio Romano. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima. ¿Conoces la historia del emperador que intentó desafiar al mismísimo cristianismo? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la vida de un personaje fascinante y contradictorio, Flavio Claudiu Giuliano, más conocido como Juliano el Apóstata, un hombre cuya última frase, según la leyenda, resonaría por toda la historia: «¡Venciste, Galileo!». Quédate conmigo para desentrañar el misterio de este emperador filósofo. La historia de Juliano comienza en un imperio que ya había cambiado para siempre. Era sobrino de Constantino el Grande, el emperador que legalizó el cristianismo. Tras la muerte de Constantino, el poder quedó en manos de sus hijos. Uno de ellos, Constancio, se vio superado por la inmensidad del imperio y decidió nombrar César a su primo Juliano. Le entregó el gobierno de las tierras al otro lado de los Alpes, en la Galia, y para sellar el pacto, le casó con su propia hermana, Helena Juliano. Sin embargo, no era un simple títere. Tenía un carisma natural y una inteligencia aguda que pronto le ganaron la lealtad y el cariño del ejército. Fue en París, la antigua Lutecia, una ciudad que él amaba profundamente, donde sus tropas lo proclamaron Augusto, es decir, emperador de pleno derecho. Poco tiempo después, Constancio murió, y Juliano fue reconocido como el único soberano del vasto imperio romano. Pero Juliano era un hombre diferente a los emperadores que le precedieron. Había sido educado en la filosofía, en los libros, en las discusiones intelectuales. Al principio de su carrera, cuando se veía obligado a realizar ejercicios militares, se lamentaba diciendo: «Platón, Platón, ¿qué ejercicios para un filósofo?». Imaginen la escena, cuando tuvo que afeitarse la barba de filósofo y cambiar su manto por las vestiduras púrpuras de César. Los refinados cortesanos de Constancio no pudieron evitar reírse. Les parecía una figura extraña, casi cómica. Lo que no sabían era que Juliano, forjado en la desgracia y en la lectura, poseía virtudes que ya eran muy raras en su época. Era moderado, austero, amaba el trabajo y despreciaba por completo la ostentación y el lujo. Su forma de vestir era apenas un poco mejor que la de un soldado común. Dormía sobre una simple alfombra en el suelo y, en mitad de la noche, se levantaba para despachar los asuntos del imperio o para sumergirse en sus amados textos filosóficos. Pero, ¿por qué se le conoce como el apóstata? Este sobrenombre, que significa
el renegado. Se debe a que, a pesar de haber sido educado en la fe cristiana, con la idea incluso de dedicarlo al sacerdocio, Juliano la abandonó por completo. Su objetivo era ambicioso y radical, quería resucitar el paganismo. Las antiguas religiones de Grecia y Roma estaba convencido de que la doctrina cristiana era la causa principal de la decadencia del Imperio Romano. Esta convicción lo convirtió en un perseguidor del cristianismo, pero su persecución no fue como las sangrientas y brutales de emperadores como Nerón o Diocleciano. Juliano era mucho más sutil, más astuto. Su sistema consistía en alejar a los cristianos de la corte y de los cargos públicos. Fomentaba las divisiones y disputas internas entre las diferentes facciones cristianas. Y una de sus medidas más efectivas fue prohibirles enseñar los estudios clásicos, la literatura y filosofía griegas, quitándoles así una poderosa herramienta cultural e intelectual. Él mismo dedicaba su tiempo libre a escribir textos en contra de los cristianos. Tras sus victorias militares contra los germanos y los francos, llegó a decir con orgullo, hasta con los dedos manchados de tinta, puedo manejar bien la espada. Su odio al cristianismo era profundo, casi visceral, y lo combinaba con un espíritu burlón e irónico. Solo ordenaba castigos cuando los cristianos provocaban tumultos. A menudo, cuando se disputaban entre ellos por ser los primeros en morir y alcanzar el martirio, Juliano simplemente les perdonaba la vida, diciendo, no quiero concederos la gloria del martirio. En otras ocasiones, llevaba su ironía al extremo. Antes de ejecutar a algunos cristianos, exclamaba sonriendo, los galileos deben estarme agradecidos. Su ley promete a los pobres el reino de los cielos. Gracias a mí, podrán caminar más directos y sin cargas hacia la virtud y la salvación. Sin embargo, si dejamos a un lado su hostilidad hacia el cristianismo, Juliano fue, sin duda, uno de los emperadores más ilustres que tuvo Roma y uno de los hombres más virtuosos de su tiempo. Tenía máximas que revelaban una profunda humanidad. Una de ellas era, los deberes de humanidad se extienden hasta los enemigos. En sus tratados morales, escribió algo que paradójicamente refleja la influencia de la educación cristiana que tanto rechazaba. La naturaleza ha hecho a todos los hombres hermanos, y en esta fraternidad es donde tiene su raíz la caridad universal. Por eso debemos amar a todos los hombres, sin importar sus costumbres o sus crímenes, pues el hombre subsiste incluso en el bárbaro y en el criminal. Juliano poseía muchas de las cualidades que se desean en un gobernante. Al llegar al trono, no cambió sus costumbres, siguió siendo sencillo en su vestimenta y en sus placeres, siempre atento a las graves obligaciones de su cargo. Con su carácter austero, imaginen el shock que debió suponer para él encontrarse con el lujo desmedido de la corte bizantina. Hay una anécdota muy reveladora. En un día, quiso cortarse el pelo y mandó llamar al barbero. El hombre se presentó vestido con un traje magnífico, opulento. Juliano, algo molesto, le dijo, he pedido un barbero, no un recaudador de impuestos. Ao investigar, descubrió la increíble realidad. El barbero no solo tenía un sueldo altísimo y beneficios considerables, sino que recibía la ración de comida para 20 esclavos y otros tantos caballos. Y eso no era todo. El palacio estaba lleno de 1000 cocineros, un número similar de peluqueros, aún más coperos, y un enjambre de sirvientes. Se decía que había más eunucos en los palacios que moscas en un rebaño durante el verano. Todos estos abusos y despilfarros horrorizaban al emperador filósofo, acostumbrado a su manto pobre, a dormir en el suelo y a la tosca sencillez de su vida. En París, San Juliano, modesto y sobrio, no se distinguía en nada del último de sus soldados. Pero la superstición, que él mismo había abrazado al volver al paganismo, parecía amenazarlo. Una noche, tuvo un sueño premonitorio. Vio al genio del imperio, una figura divina que representaba la fortuna de Roma, cubriendo su cabeza y el cuerno de la abundancia con un velo de luto y abandonando su tienda imperial. Aterrado, Juliano salió al aire libre. Allí, en el cielo, se le apareció un extraño meteoro, que interpretó como el dios Marte, enfurecido con él porque, en un ataque de cólera, había jurado no volver a dedicarle sacrificios. Inmediatamente consultó a los arúspices, los adivinos etruscos. Su consejo fue claro y tajante: retira tu ejército y no hagas la guerra a los persas. Pero, ¿cómo evitarla? La campaña ya estaba en marcha. Al día siguiente, comenzó el ataque. Juliano, animado por el éxito inicial de la batalla, se lanzó a perseguir a los persas en retirada. Fue entonces cuando los persas, fieles a su táctica, se dieron la vuelta y lanzaron una lluvia de dardos
y venablos. Uno de ellos alcanzó a Juliano, hiriéndole mortalmente en el pecho. Lo llevaron de vuelta a su tienda. Agonizó durante unas pocas horas y fue en ese momento final, según el testimonio del historiador Amiano Marcelino, un centurión que estaba presente cuando el emperador apóstata pronunció sus famosas últimas palabras, dirigidas a Cristo: «¡Venciste, Galileo!». Así terminó la vida de Juliano, el último emperador pagano, un hombre de enormes virtudes y profundas contradicciones, un filósofo en el trono que intentó revertir el curso de la historia, pero que, al final, tuvo que reconocer la victoria de la fe que había despreciado. Su historia nos recuerda que incluso los personajes más poderosos no pueden detener las grandes corrientes del cambio. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del Imperio Romano. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima. En el año 364, un hombre de 43 años, rudo y de carácter formidable, ascendió al trono imperial. Su nombre era Valentiniano. El ejército, consciente de la inmensidad del Imperio Romano, le exigió que eligiera a un colega para compartir el poder. Un valiente oficial se atrevió a darle un consejo directo en sí. ¿Piensas solo en ti? Elige a tu hermano. Si piensas en la patria, elige al más digno. Valentiniano no se ofendió. De hecho, hizo ambas cosas. O al menos eso creyó él. Nombró a Augusto a su hermano Valente, un hombre débil y tímido, cuyo Mayo Ere mérito era la devoción que sentía por su hermano Mayo Ere. Valentiniano, originario de Panonia, era la personificación del soldado perfecto, fuerte, valiente y de imponente presencia. Desde niño, había forjado su cuerpo con disciplina y ejercicio, pero su espíritu y su mente habían quedado algo descuidados. Su temperamento era legendario. Una vez, entrando en un templo pagano junto al entonces emperador Juliano, un sacerdote salpicó su manto con agua lustral. Valentiniano, enfurecido por lo que consideraba una profanación, abofeteó al sacerdote, se arrancó el trozo de manto contaminado y se marchó, ignorando por completo las órdenes del propio emperador. Su carácter no cambió al ceñirse la corona. Apenas ascendió al trono, dejó clara su postura ante los soldados que lo habían elegido. Si hasta ahora estuvo en vuestras manos dejarme en la oscuridad, ahora está en las mías exigiros obediencia. La justicia de Valentiniano era rápida, brutal y a menudo definitiva. Su sentencia más común ante cualquier acusación era una orden simple y escalofriante: a matarlo. No lo hacía por paranoia o por proteger su propia seguridad, sino porque alguien le había convencido de que así se ejercía la justicia. Y lo que es más inquietante, observaba que cuanto más condenaba, más aplauso recibía de la multitud. Su crueldad no conocía límites y se manifestaba en los detalles más absurdos. Un día, un prefecto solicitó un cambio de destino. La respuesta del emperador a uno de sus condes fue: «Enví y muda la cabeza a ese que quiere que se le cambie de provincia». La vida humana valía muy poco para él. A un criado que soltó un perro de caza antes de tiempo fue condenado a muerte. Un artesano que fabricó una magnífica coraza, pero que pesaba un poco menos de lo acordado, también fue ejecutado. No había proporción ni piedad. Un hombre llamado Daiodoro inició un proceso legal contra un conde que se dirigía a la corte. Valentiniano, sin más miramientos, ordenó ejecutar a Daiodoro y a todos los funcionarios que, simplemente cumpliendo con su deber, habían tramitado el caso. Pero su sadismo iba más allá. Se deleitaba presenciando torturas y ejecuciones. Sus personas de confianza eran aquellas que demostraban mayor crueldad al llevar a cabo sus órdenes. A un Tao Maximino, conocido por haber causado estragos entre las familias nobles de Roma, le concedió la prefectura de las Galias como premio a su brutalidad. Valentiniano tenía dos mascotas muy particulares, dos osos enormes a los que llamaba Inocencia y Mica. Los mantenía junto a su habitación, los cuidaba y acariciaba personalmente. Su comida consistía en los malhechores que el emperador les arrojaba para que los despedazaran. Cuando consideró que Inocencia ya había servido lo suficiente, en un extraño acto de clemencia, le devolvió la libertad en los bosques. Su ira podía tener consecuencias a gran escala. Irritado por los disturbios causados por los impuestos exorbitantes, ordenó a su prefecto Florencio que se corte la cabeza a 3 decuriones de cada ciudad de la provincia. El prefecto,
con una valentía admirable. Le replicó: «¿Ansirvas vuestra clemencia indicar qué debemos hacer, donde no haya tres decuriones?». Esta simple y lógica observación hizo que Valentiniano recapacitara y revocara la terrible orden. La lógica, a veces, podía frenar su furia. El gobierno de su hermano Valente, en Oriente, era el reflejo opuesto. Si Valentiniano era un volcán de ira, Valente era un mar de miedo. Su timidez lo llevaba a multiplicar los suplicios, dejando que sus favoritos se enriquecieran y acumularan poder sin control. Era la tiranía del débil, tan peligrosa como la del fuerte. En esta época de emperadores brutales y temerosos, la superstición florecía en cada rincón del imperio. Los romanos siempre habían sentido una mezcla de temor y fascinación por magos y hechiceros. Se creía que podían alterar el clima, inspirar amor u odio, predecir el futuro e incluso consumir lentamente la vida de una persona con sus artes oscuras. Con el imperio siendo un cargo electivo y no hereditario, la ambición por llegar al trono era enorme. Muchos poderosos deseaban interrogar al futuro para conocer sus posibilidades. Esta fiebre por la adivinación alarmó a los dos hermanos emperadores, quienes promulgaron leyes muy severas contra la magia. Pero la ley no podía detener la superstición. En Antioquía, el corazón del imperio de Valente, dos adivinos decidieron descubrir quién sería el próximo emperador. Construyeron un trípode con ramas de laurel, imitando al oráculo de Delfos. Tras consagrarlo con encantamientos, colocaron encima una cubeta hecha de varios metales, con las 24 letras del alfabeto griego grabadas en el borde. Un hombre, vestido de lana de pies a cabeza y con una rama de verbena en la mano, se acercó al artefacto. Tras pronunciar sus invocaciones, suspendió de un hilo finísimo un anillo sobre la cubeta. El anillo, oscilando como un péndulo, fue tocando lentamente 4 letras en T, E, O, donde o de en cuando. Valente se enteró de esta profecía, el pánico se apoderó de él. Desató una purga terrible. Todos aquellos cuyo nombre comenzara con esas letras estaban en peligro. Teodoros, Teodosios, Teodotos. Muchos fueron ejecutados simplemente por su nombre. La paranoia no se detuvo ahí. Se acusó a muchísimas personas de encantamiento y se ordenó quemar una cantidad incalculable de libros, destruyendo bibliotecas enteras en una hoguera de miedo. Las persecuciones fueron tan masivas, especialmente en Roma y Antioquía, que los propios guardias de las prisiones declararon desesperados: las cárceles ya no son bastantes para contener a tanta gente. El terror de Valente llenó las prisiones hasta rebosar. Al final, su reinado terminó en desastre. Permitió que los godos se establecieran en territorio romano, y estos se rebelaron. Valente murió en la batalla de Adrianópolis, una de las derrotas más humillantes de la historia de Roma tras la muerte de Valentiniano. Su hijo Graciano subió al trono. Era un joven diferente, más inclinado a la cultura y a la fe cristiana. Graciano tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Nombró coemperador a un general hispano de gran valía, Teodosio. Junto a ellos reinaba Valentiniano II, hermano menor de Graciano. Fue Graciano quien asestó uno de los golpes simbólicos más duros al viejo mundo pagano. Ordenó retirar del Senado de Roma la famosa estatua de la Victoria, un altar donde durante siglos los senadores habían jurado lealtad al imperio y a sus dioses. Muchos senadores paganos rogaron, suplicaron que la repusiera, pero Graciano se mantuvo firme. La estatua, última gran representación de los viejos dioses en el corazón del poder, no volvió a levantarse. Por las calles de Roma empezó a correr un murmullo que se convirtió en un clamor: los dioses se van. Y efectivamente, se estaban yendo. El Olimpo se desmoronaba. Valentiniano II, el joven coemperador, tuvo un final trágico. Fue asesinado. Tras su muerte, Teodosio, ahora conocido como Teodosio el Grande, quedó como único soberano, reuniendo bajo su mando Oriente y Occidente por última vez en la historia del Imperio Romano unificado. Fue él quien prohibió definitivamente los cultos paganos y convirtió el cristianismo en la religión oficial y exclusiva del Estado. La cruz de Jerusalén, como escribió un poeta, se alzó triunfante sobre las varas rotas de los cónsules y la púrpura imperial hecha pedazos. Con la muerte de Teodosio, el imperio se dividiría para siempre entre sus dos hijos. Las puertas del norte estaban a punto de reventar. La irrupción de los pueblos bárbaros era inminente, y con ella el fin de una era y el tumultuoso comienzo de la Edad Media. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del Bajo Imperio Romano. Si te ha gustado,
No olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. ¡Hasta pronto!